Abran sus Biblias a San Juan 6, y quiero hablarles un poco sobre el tema de la fidelidad de Dios. ¿Está bien? Yo creo que su fidelidad en verdad es el fundamento de nuestras vidas. Y vamos a leer una porción en San Juan 6 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Dice esto, es la alimentación de los 5,000. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. Yo pido gracia para poder compartir tu palabra y pido gracia en todos para poder oír. Pero Padre, lo que más queremos es que pueda relucir tu fidelidad aquí entre nosotros, porque podemos en verdad reposar en tu fidelidad, porque tú has dicho que nunca nos vas a abandonar ni tampoco nos vas a desamparar. Yo pido, Señor, que tu palabra pudiera caer en nuestro corazón y pudiera brotar. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En el Evangelio según San Juan encontramos que Jesús hacía lo que Juan llama diferentes señales. Estas eran señales que daban evidencia de su divinidad. Y en el capítulo 2, por ejemplo, él cambia el agua en vino. Este fue una señal, una revelación de quién era él. En el capítulo 4 había un hombre cuyo hijo estaba bastante enfermo, un hombre noble. Él se fue a hablar con Jesús, quien estaba en Caná, y el hijo del hombre estaba en Capernaum, a unos 30 kilómetros de distancia. Y el hombre se va a Caná a buscar a Jesús, dice: mi hijo muere, ayúdame. Y dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre regresó a casa y descubrió que su hijo se había sanado justo a la hora que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Esa fue otra señal, otra evidencia, si queremos usar estas palabras, de quién era Jesús. Cuando llegamos al capítulo 5, encontramos a un hombre paralítico tirado al lado del estanque de Betesda. Y el hombre estaba ahí al lado del estanque de Betesda esperando que se bajara un ángel a turbar las aguas, porque en sí ellos habían aprendido que cuando las aguas fueron turbadas fue por actividad angelical, y la primera persona en bajarse a las aguas salió sanado. Y ahí estaba este hombre. Jesús se acerca a él y dice: oye, ¿quieres ser sano? Y el hombre dice: pues sí, claro, pero no hay quien que me ayude a bajarme a las aguas cuando son turbadas y no he podido aprovechar estos momentos. Y Jesús de la nada e inesperadamente le dice: bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Y pum, el hombre ni conocía quién era Jesús, no esperaba ser sanado, pero Jesús de todos modos viene y le sana. Estas eran señales, evidencias, revelaciones de quién era Jesús. En el capítulo 6 encontramos a Jesús y la Biblia dice que él había salido a una zona desértica. Y él salió a la zona desértica, pero habían las multitudes que le seguían y le estaban siguiendo porque ellos habían visto las señales y los milagros
que él había hecho. Entonces le estaban siguiendo ellos con sus necesidades, deseando además que Jesús les sanare, que hiciera un milagro que en sí que les ayudare. Y es en esto, en el capítulo 6, versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Salió de Judea, estaba el mar, cruzó al otro lado del mar y ya estaba como en una zona desértica. Y dice el versículo 2, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Y yo no creo que era tanto que ellos quisieran ver un show. Lo que creo es que ellos estaban enfermos o tenían parientes que estaban enfermos, sabían que Jesús podría sanar a los enfermos y le comenzaban a seguir. Ministerios de sanidad siempre atraen mucha gente, porque hay gentes que no tienen ningún remedio, nadie les puede sanar, están más allá de cualquier ayuda en sí médica, y si Jesús ahí está haciendo milagros, pues la gente quiere estar, porque su última esperanza es Jesús. Y dice, versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, versículo 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya sale de Judea, cruza el mar, ya está en el desierto y sube a un monte y se sienta allá con los discípulos. Y dice que el versículo 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: sube a la montaña, sin duda, para descansar. Y cuando miran por atrás, ven a toda una multitud de personas que vienen hacia ellos. Y Jesús obviamente es el blanco de todo este movimiento. Todos quieren que Jesús les sane, que Jesús les haga un milagro. Si leemos en sí esta misma narración en Mateo, Marcos o Lucas, se me hace que ahí nos dicen que ya tenían 3 días en el desierto, que Jesús había estado allá y la multitud, 3 días. Y yo creo que esta multitud, después de 3 días, tenía hambre y sed, porque no había ningún Oxxo, ninguna taquería ni nada así ahí en el desierto. Y entonces ahí están todos ellos, y la Biblia dice que Jesús veía que la gente estaba al punto de desmayarse por el hambre, por la sed que tenían. Y entonces sabemos la historia que Jesús alimentó la multitud de los 5,000. Pero quiero ver esto un poco más, porque en el versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Él ve a la multitud que viene, tienen hambre y sed, están al punto de desmayarse. Jesús, su corazón se mueve en compasión y mira a la gente que viene con toda su necesidad, sabiendo que van a tener que responder en alguna manera a la necesidad de la gente, y voltea a Felipe, a uno de los discípulos, y le dice: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es como está diciendo a Felipe: oye Felipe, aquí hay una tienda, aquí hay un mercado, aquí hay algún lugar en donde podemos comprar pan para todos estos. Y dice versículo 6, pero esto decía para probarle. Versículo 7 nos da la respuesta de Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe, ¿en dónde podemos comprar pan? Y él está diciendo: Señor, aun si tuviéramos 200 denarios, este no sería suficiente para comprar pan para todos. ¿Qué es un denario? Es una moneda. En sí era lo que equivalente de salario mínimo de un día entre el pueblo judío. Y lo que Felipe está diciendo: mira, Señor, la multitud es tan grande
La necesidad es en sí tan fuerte que aun si tuviéramos ya lo equivalente de 200 días de salario mínimo, de efectivo en la mano, ni pudiéramos comprar todo lo necesario para dar de comer a esta gente. Está diciendo en el primer lugar, no hay lugar en donde comprar el pan. Pero aun si tuviéramos esa fortuna, ya no podríamos comprar pan para toda esta gente. En esto abanicó Felipe, ¿entienden? En otras palabras, él pues no supo qué responder. Él no tenía respuesta. Y luego continúa el versículo, le dice Felipe esto, en el versículo 8, dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Andrés dice, bueno, Señor, si vamos a alimentar a esta gente, aquí hay un chico con 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto entre tantas personas? Porque uno de los evangelios nos dice que habían 5,000 hombres, pero no cuentan ahí los niños ni las mujeres. Entonces podría haber habido una multitud de 10 a 20,000 personas. Y Felipe está diciendo, pues aquí hay un chico, tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces con la multitud y con en sí la necesidad que había, cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos de cómo lo iban a solucionar, ambos sacaron ceros. Ni el uno ni el otro supo cómo remediar la situación. Yo quiero sugerirles algo que ya saben. Tú y yo vivimos en este mundo, caminamos en este mundo y de pronto hay momentos cuando se viene una necesidad sobre nosotros, una situación, una dificultad que se viene sobre nosotros y la verdad es cuando ya pensamos en cómo remediarlo, sacamos puros ceros. A mí me gustaría decir que yo soy igual de sabio como Dios y que nunca he tenido un problema que no he sabido solucionar, pero yo tengo que confesarles que yo soy un ser humano como ustedes y la neta es que hay momentos que vienen problemas sobre nosotros y no sabemos qué hacer. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? A mí me ha pasado. Yo creo que es parte del dilema humano, que hay días que hay problemas más grandes que lo que nosotros somos. Pueden ser problemas de familia, de matrimonio, pueden ser problemas de hijos, puede ser problemas de economía, puede ser problemas de tu vivienda, puede ser problema de la ciudad en donde estás, puede ser problema del trabajo. Pero todos nosotros, tarde o temprano, vamos a enfrentar una situación que va a parecer una ola del mar más grande, más alto y más poderoso que nosotros. Y ahí estamos y decimos, ¿y cómo lo hago? Aún si tuviera $1,000,000 no puedo. Aún si tuviera 5 panes y 2 peces no puedo. ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús, viendo la situación, les hace la pregunta a ellos, ¿cómo lo hacemos, muchachos? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Qué debemos hacer? Y tanto Felipe como Andrés, ambos sacaron ceros. Pero la Biblia dice en el versículo 6, dice, pero este decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. Hay problemas que vienen a nosotros que son problemas inesperados. Nos toman por sorpresa. Inclusive yo digo la mayoría de los problemas que nos agobian, muchas veces no los vimos venir, ¿entienden? Ya nos emboscaron, nos plancharon, nos alcanzaron por detrás. Y de pronto decimos, wow, y estas cosas vienen.
y nosotros no los vimos y no sabemos qué hacer. Pero quiero sugerirles algo. Oigan bien lo que voy a decir. Aunque tú y yo caminamos en esta vida y hay muchas dificultades que nos caen inesperadamente, quiero decirles que para el Señor no son inesperados. Porque el Señor ve todo hasta el fin, desde el principio. O en otras palabras, todos los problemas que se nos vienen a nosotros, el Señor los vio desde antes de la fundación de la tierra. Y entonces lo que pasa es que hay problemas que nos sorprenden a nosotros, pero no le sorprenden al Señor. ¿Qué podría sorprenderle al Señor? ¿Qué podría caer que Él no ha visto? ¿Cómo se podría hacer? Y lo que pasa es que tú y yo, fíjense lo que voy a decir, ahí andamos y de pronto se nos cae la casa encima, viene la suegra para estar un año, quién sabe cuántas cosas que pasan, nos asaltan, nos roban, hay tantas cosas que vienen, que nos toman por sorpresa, pero al Señor no le caen de sorpresa. Él vio venir estas cosas, aunque tú y yo no las veíamos. ¿Ok? Entonces vienen problemas hacia nosotros y boom, caen sobre nosotros. Nos son una sorpresa, no sabemos qué hacer, pero aquí dice que el Señor sabía lo que había de hacer. Y yo creo que cuando Jesús toma los 5 panes y los 2 pececillos y Él los reparte, Él hace todo esto, yo creo lo siguiente, que Él sabía, tanto antes de la fundación de la tierra, Él sabía cuál iba a ser el problema, pero también Él sabía qué iba a hacer. Porque fíjense cómo somos nosotros. Se viene un problema y de pronto estamos desesperados y decimos, tengo que sacar un conejo de la manga, ¿entienden? Del sombrero. Ya tengo que hacer algo. Y ahí estamos apurados y desesperados y tengo que hacer algo porque esto acaba de pasar y vamos corriendo con el Señor y Señor, vengo para darte un informe. ¿Qué será? Vino mi suegra, sí, pero al fin de cuentas creemos que el Señor no sabe de estas cosas y nosotros nos sorprendemos y nosotros vamos a orar con el Señor como dándole un aviso como si Él no lo sabía. Pero Él lo sabía. No hay nada que va a pasar en nuestras vidas que Él no ha visto desde antes de la fundación de la tierra. Nada. Y aunque a nosotros nos cae desprevenido, al Señor no le cae desprevenido. Porque si Él vio el problema desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de la fundación de la tierra, también ha preparado una respuesta. No sé si captan lo que estoy diciendo. Porque el Señor no es como nosotros. Pasa algo inesperado y de pronto decimos, ¿y ahora qué? Tengo que hacer algo. Y ya estamos como locos y desesperados buscando cómo solucionar la cosa y todo esto se nos vino por sorpresa y tenemos que encontrar remedio. Pero el Señor lo vio desde antes de la fundación de la tierra. Y desde antes de la fundación de la tierra, Él ya ha preparado una respuesta. Y entonces los discípulos ven venir la multitud. ¿Cómo lo hacemos? Sacan puros ceros, están desesperados, pero la Biblia dice que Jesús sabía qué había de hacer. Él vio la multitud venir y dice, esta multitud ya la vi hace miles de años. Entonces ya viene la multitud y ya el Padre ya me ha revelado qué debo hacer para revelar esto. Hasta que el Padre va a hacer un milagro
en medio de esta situación. Porque va a haber un chico con 5 panes y 2 pececillos y él los va a dar y yo los voy a multiplicar. Y yo voy a alimentar a esa multitud. Yo creo el Señor quiere obrar en nosotros a tal grado a que tengamos esta confianza. Porque si tú y yo podemos llegar a entender que aunque vienen problemas, que el Señor ya los vio y que el Señor ya tiene preparado una respuesta, si podemos capturar esto, yo creo que podemos vivir con una confianza mayor. ¿Captan lo que estoy diciendo? Porque no es de sorpresa. No es que no va a venir nada. No es que Dios tiene que inventar algo al último momento. No es que tiene que crear algo al último momento. Él ya lo tiene pensado. Él ya lo tiene en camino. Él ya sabe lo que va a hacer. Y claro que oramos y decimos, Señor, écheme la mano, pero muchas veces el Señor, déjame ver la respuesta que ya es preparado, porque yo sé que esta respuesta va a venir, porque estamos tratando con tu fidelidad. O es de decir que nuestros problemas no estamos pisando de un problema a un vacío sin fondo, un pozo sin fondo lleno de tinieblas para hundir allá, sino que si viene un problema podemos voltear y decir, el Señor ya ha puesto una roca en el camino. El Señor ya ha puesto un lugar en donde yo puedo parar, porque al fin de cuentas el Señor lo sabe. Y esto, si podemos capturar esto, ¿cuántos de ustedes saben que muchas veces nuestros planes se cambian? ¿Sí? Ya tenemos todo planeado y ¡pum! Todo se cambia y decimos, ¿y ahora qué? No hay problema. Dios está a cargo. Si Dios cierra una puerta, Dios abre otra puerta. Podemos vivir confiadamente, podemos vivir tranquilamente delante de Dios. Yo les voy a dar un ejemplo. Hace un par de años, pues ya van como 6 años yo creo, vino mi hijo del estado de Nueva York, él vive en Nueva York, y él vino con su esposa y con sus hijos a visitarnos en Morelia. Y cuando él llegó justo en una temporada cuando había una boda que se iba a celebrar en Uruapan. Y eran unas personas que él en sí era muy amigo de ellos en su juventud. Son 120 kilómetros de Morelia a Uruapan. Y entonces subimos a la camioneta, un Vans que yo tenía. Y ya salimos de Morelia. Y cuando salimos de Morelia me doy cuenta que en el frente se está moviendo así. Yo digo, pues, ¿qué ondas? Y entonces pues ya traté de manejar un poco más lento y luego me paré una vez para ver qué ondas y la neta es que no vi nada y estamos ahí en la carretera yendo por las montañas y todo, pero todo está enfrente. Y cuando llegué a Uruapan, ya pues dije a uno de los chicos que iba con nosotros, le dije, lleva por favor la camioneta acá arriba, fulano, amigo mío mecánico, a ver si él puede ver cuál es el problema aquí con la camioneta. Y entonces se celebra la boda, él sube la camioneta ahí al taller mecánico y al fin de cuentas ya regresa y dice, el mecánico no halló nada. Ok. Y entonces termina todo. Volvemos a la camioneta para salir a la carretera. Pero ya saliendo a la carretera y comenzando a subir y bajar las montañas, la situación se ponía peor. Y yo decía, pues qué ondas, parecía que ya como víbora iba la camioneta por toda la carretera. Y yo decía, no entiendo esto. Y luego llegó a tal grado que las cosas eran tan difíciles que por fin me paré otra vez al lado de la carretera. Y eché ojo a todas las llantas, abrí el cofre. Yo andaba mirando y no hallaba nada. Estaba, ¿qué ondas? Y al fin de cuentas, cuando volví a subir a la camioneta, ni se quiso encender. Entonces yo digo, pues aquí estamos ahorita atorados aquí en la sierra. Y ya la camioneta de todos modos marcha como víbora, pero ahora ni se quiere encender.
Y estoy pues, ¿qué pasa aquí? Estuve ahí 5 minutos, no más 5 minutos. Y de pronto llega una grúa y se para. Y el chofer de la grúa dice, me dijeron que andaban algunas personas con problemas acá. ¿Fueron ustedes? Pues no sé, pero tenemos problemas. Y entonces, adentro de 5 minutos llega una grúa. Y entonces yo digo, wow, es de la mano del Señor. Y entonces era una grúa de plataforma, no de remolque, sino de plataforma. Y entonces el hombre dice, pues mira, vamos a subir la camioneta porque ni marcha. Sube la camioneta en sí, a lo que es en sí la grúa, y luego tenemos que subir todos a sentarnos adentro de la camioneta. Pero en esto, uno de los chicos dio vuelta a la camioneta y a la grúa. Y de pronto dice, Roberto, ven. Entonces voy con él y digo, ¿qué ondas? Dice, mira las llantas. Porque las llantas se estaban pelando y las cuerdas de acero ya se veían en las 2 llantas de ahí atrás. Y yo digo, qué bueno que me paré y qué bueno que no se volvió a encender. Porque si hubiera marchado otros 100 metros, se habrían tronado las llantas y estábamos en una montaña y todo esto. Y yo digo, wow, qué bueno que no se volvió a encender la camioneta. Y luego el hombre dice, oh, pues está mal. Y entonces el tipo de la grúa nos ayudó tanto a encontrar otra llanta como a encontrar otra batería para que al fin de cuentas podríamos continuar en el camino. ¿Me estoy explicando bien? ¿Qué pasó allá? Desde antes de la fundación de la tierra, Dios sabía que íbamos a tener ese problema. A mí me llegó de sorpresa y de desagrado, entiendan. Pero de todos modos llega el problema y ahí estamos. Y luego ya digo, señores, ¿qué ondas? Y pum, llega la grúa en 5 minutos. Yo digo, el Señor sabía desde antes de la fundación de la tierra y desde antes de la fundación de la tierra ya tenía una respuesta preparada. Yo estaba tan impactado por la llegada tan pronto del hombre con la grúa, por unos minutos decía, ¿será un ángel o será un ser humano? Pero cuando comenzó a echar sus maldiciones, yo decidí que no era, por lo menos de arriba, tal vez de abajo, pero que el Señor le había enviado. ¿Me explico? Entonces yo no me quedé todo amedrentado y, ay, ¿qué hacemos? Porque yo entendía, si tuviera un problema, Él lo veía y a la vez iba a enviar una respuesta. Estábamos en McAllen hace un par de años y pues que Dios bendiga a mi esposa, llevó el carro y de pronto no sé qué, ¡boom! Y se le poncha una llanta. Y ya está al lado del expressway en McAllen y ya haciendo un montón de calor y no me pudo alcanzar por teléfono. Y ya está ahí espantada. Y de pronto saltan la cerca 2 hombres, se acercan y dicen, señora, ¿cuál es el problema? Pues ahí traigo una llanta ponchada. Ok, abre la cajuela. Boom, 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 le arreglan la llanta y se va. Se van. Y ni quisieron recibir ni un 5. Y entonces yo digo, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo es? Yo creo que Dios supo que iba a tener un problema y de antemano Él había preparado la respuesta. ¿Me estoy explicando bien? Yo predico mucho, yo viajo mucho y de vez en cuando yo voy a lugares ya con un compromiso y cuando llego, justo antes de que llego, hay una cancelación. Pero no me frustro. Yo digo, me cancelaron, no hay problema. Se va a abrir otra puerta. Porque Dios sabía. Y si Dios sabía, se va a abrir otra puerta. ¿Puedo decirles algo? Si a ti te despiden en tu trabajo, no le ha sorprendido a Dios. No es que va corriendo un ángel con el padre y dice, padre, ¿sabe lo que pasó con Diego? No, pues ¿qué le pasó?
le despidieron de su trabajo. ¿Acaso yo no sabía esto? Yo soy Dios. Él sabía. Y nosotros nos despiden del trabajo y pensamos que es el fin del mundo. Y puede ser que es el fin del mundo. Pero al fin de cuentas nos despiden y pensamos que es el fin del mundo. ¿Pero es el fin del mundo? ¿O no es que Dios lo sabía desde antes de la fundación de la tierra? Y no es que Dios tiene otra cosa preparada para nosotros. Porque Él no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Pero nosotros creemos que nos va a abandonar. Nosotros creemos que nos va a desamparar. Y ahí estamos comiendo las uñas y de malas y enojados y regañando a todo y hasta pateando el perro. Y ahí estamos hundiéndonos porque, pues perdí el trabajo. Pero Dios sabe. Y Él es fiel. Y al fin de cuentas, Él va a responder. Porque tiene un pacto, tiene un compromiso, tiene una promesa con nosotros. ¿Me estoy explicando bien o no? Porque si podemos llegar a creer que Jesús sabía que había de hacer, si tú y yo podemos llegar a creer que Él lo veía, no está espantado, y al fin de cuentas Él va a intervenir, pues al fin de cuentas podemos vivir más tranquilamente. Y voy a decir algo que a lo mejor va a ser un poco controversial. Él tiene la respuesta preparada aún antes de que tú y yo se la pedimos. Porque Él la ha visto desde antes de la fundación de la tierra. No hay cosas que le sorprendan a Dios. Solo hay cosas que nos sorprendan a nosotros, pero no hay cosas que le sorprendan a Dios. Y entonces, al fin de cuentas, si tu suegra viene y se presenta a la puerta de tu casa con su maleta y dice, ya vengo, hijo, para estar un año con ustedes. El Señor lo sabía, ¿sí o no? Y tú puedes decir, ¿qué pasa contigo, Dios? Pero al fin de cuentas te va a dar la gracia, ¿sí o no? O tal vez te va a dar el privilegio de enterrar a tu suegra. Yo no. Dios puede hacer muchas cosas, entiendan. Pero al fin de cuentas no hay nada que le sorprende a Dios. Y por el hecho que no hay nada que le sorprende, Él siempre está trabajando de antemano para ayudarnos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por fin, no importa cuál sea la situación, no importa, Él sabe lo que va a hacer. Yo les voy a dar un ejemplo malo. Hace 4 años, más o menos en estas alturas del año, me detectaron con un cáncer de la vejiga. A mí me cayó de sorpresa. Yo no esperaba esto. Y entonces me cae esto y luego ni sabíamos qué hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Nos cayó de sorpresa, nos agarró desprevenido. Pero al comenzar a buscar al Señor, me di cuenta de algo, de que aunque yo estuviera perdido, Dios no estaba perdido. Aunque yo estaba confundido, Dios no estaba confundido. Aunque yo no tenía un plan, Dios tenía un plan. Y aunque yo no tenía una provisión, Dios tenía una provisión. Y al fin de cuentas estábamos mi esposa y yo sacando puros ceros de qué hacer y de cómo hacerlo y no entendíamos nada, pero Dios lo sabía. Y luego mi yerno me dice, busca tal urólogo, él te va a ayudar, un buen hermano. Y le hablamos a él y pum, en 2, 3 momentos todo el plan, ahí está, entiendan. Pero no es que Dios inventó algo al último momento.
Dios ya lo tenía preparado desde antes de la fundación de la tierra. Y vuelvo a decir, muchos de nosotros, nuestra experiencia cristiana es de caer en un pozo, alarmarnos y desesperarnos, por fin sacarnos del pozo, caminar un poco más y caer en otro, ¿no? Y luego nos sacamos de este pozo, caminamos 5 metros y otra vez, ¡pum!, en otro pozo profundo y oscuro. Y nada más vamos de bache en bache, ¿entienden? Vamos de pozo en pozo y ahí vamos de alarma en alarma, de angustia en angustia, de tristeza en tristeza. Pero al fin de cuentas, nuestra vida, lo que les voy a decir, les va a sacar de onda. Pero en un sentido, nuestra vida no depende de nuestra fidelidad. Nuestra vida depende de su fidelidad. ¿Entienden? Y cuando estamos en un apuro, sí le buscamos. Pero muchas veces no es tanto para decirle, ay Señor, tengo un problema. De veras, cuéntamelo, no sabía. ¿No? Él dice, yo sé. Y Señor, ¿qué hago? No te preocupes, te voy a decir lo que yo voy a hacer. Y el Señor es Él que interviene. Y el Señor es aquel que lo hace. Y esta multitud de 5,000 personas o 10,000 personas o 20,000 personas, los que fueron. Al fin de cuentas los discípulos ahí están, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer, ya es una multitud y ay, ¿qué hacemos? Pero Jesús sabía que había de hacer. No hay problema que Él no entiende. No hay problema que no tiene arreglo. No hay problema por lo cual no hay poder. No hay situación que a Él le sorprende. Él está siempre de nuestro lado. Y si podemos, vuelvo a decir, si podemos comenzar a capturar esto, podemos comenzar a vivir una clase diferente de vida. ¿Nunca han visto a los niños que en ocasiones tienen un apuro pero no se espantan? Y uno dice, ¿por qué no se espantan? Dicen, es porque yo sé que mi papá, yo sé que mi mamá me van a ayudar, me van a sacar de esto. Y tú dices, ¿cómo lo sabes? Es porque siempre lo han hecho. Y al fin de cuentas no se espantan frente a las situaciones porque hay un patrón establecido de que sus padres los ayudan. Pero esto, al saber esto, les permite vivir en una paz mayor. No viven angustiados, no viven así, pero viven en una paz, en una confianza. Si Dios dijo, nunca te voy a abandonar y nunca te voy a desamparar, ¿podemos creerlo o no? Y esto de ser abandonado o desamparado, ¿cuándo es? ¿Cuando todo va bien o cuando todo va mal? Cuando todo va mal, ¿sí o no? Pero Él dice, justamente en estos momentos de las situaciones más difíciles de vuestras vidas, dice, no les voy a abandonar, o en otras palabras, no voy a rajar en los momentos difíciles. ¿Sí o no? Nunca has tenido un amigo que dice, hermanito, cuenta conmigo, estoy contigo hasta el fin. Y tú dices, oh, qué bueno. Y ya viene el problema y luego miras y no le encuentras en ningún lado, ¿no? Desapareció por completo. Y luego le ves después y dices, ¿qué onda, mano? Tuve un problema y te desapareciste. Oh, de veras no sabía. No, al ver el problema se espumó. Pero Dios no lo hace así. Y voy a decirles que hay momentos de oscuridad que vienen, porque los problemas traen oscuridad. Y al inicio nos espantamos y oramos y parece que no le hallamos, que no le encontramos. Pero no quiere decir que no está presente. Normalmente quiere decir que estamos tan sacados de onda que nos es difícil verlo. Pero si esperamos, Él va a venir, se va a presentar, se va a hacer real. Porque al fin de cuentas no hay situación en donde Él no va a venir para ayudarnos,
si somos sus hijos. Tenemos que creerlo nosotros, y no estoy hablando de ser presumido. Tenemos que caminar con el Señor, pero sí podemos ser confiados, ¿no? Podemos ser confiados. Yo me imagino que en construir todo esto que está, que han habido momentos cuando Rodolfo está viendo, híjole, tengo que pagar tanto y no hay lana. ¿Qué hago? Ay, me voy a suicidar. No. ¿Qué hago? Vamos a esperar. Dios va a proveer. Dios lo va a hacer. Porque al fin de cuentas se va a presentar. Porque Él es el fiel y verdadero. Yo quiero decirles, si Dios no fuere fiel, dejaría de ser Dios. Porque si Dios no fuere fiel, sería como si estuvieran negando a sí mismo. Pero Él no puede negar a sí mismo. Y entonces en sí, Dios va a ser fiel, Dios va a responder, porque así es su carácter, así es su persona, y no puede ser otro. ¿Entiendan? Si Dios se raja y Dios no es fiel, ya no es Dios. Ya no es quien dice que es. Y si ya no es quien dice que es, ¿para qué le vamos a servir? Es un Dios falso, hueco, vano. Pero Dios no puede ser infiel, voy a usar esta palabra en términos de no cumplir con nosotros, porque si hiciera esto no sería Dios. Entonces yo voy a terminar esto, el tiempo se va. Pero vamos a pensarlo. ¿Cuántos de ustedes son seres humanos? ¿Cuántos de ustedes más o menos creen que alguien que está a tu lado es un ser humano? Puede ser que es de otro planeta, pero está bien disfrazado el día de hoy, ¿ok? Como los hombres de negro, ¿está bien? Todo ser humano tiene problemas, tiene dificultades. Yo sé que hay un evangelio que se predica que dice, si tú eres cristiano ya no vas a tener más problemas. Pues yo creo que es un evangelio de otro planeta, no es de este problema, porque Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulación. Jesús lo dijo. Entonces, siempre vamos a tener situaciones, siempre vamos a tener problemas. Y uno dice, pero hermano, si tuviera fe, no sería que no tendría yo esas situaciones. Pues Jesús tenía fe. Pablo tenía fe, Abraham tenía fe, David tenía fe, pero de todo modo sufrieron sus chascos, sufrieron sus dificultades, eran hombres de fe, ¿entiendan? Porque el hecho que yo soy un cristiano no quiere decir que voy a ser exento de los problemas de este mundo. Porque es el pan cotidiano de todo ser humano de tener problemas en este mundo. Todos tenemos problemas. La gran mayoría de nuestros problemas nos caen de sorpresa. Y cuando nos caen de sorpresa, al inicio no sabemos qué hacer. Y nos desesperamos y nos ponemos tristes y enojados. Y ahí estamos. Pero quiero decirles algo. Todos sí tenemos problemas. Pero los problemas que nos caen, a Jesús, a Él, no le caen de sorpresa. Él los ha visto desde antes de la fundación de la tierra. Y por el hecho que Él ya lo ha visto desde antes de la fundación de la tierra, Él ya ha preparado una respuesta. Si el problema llega, Él ya tiene la respuesta en camino. Yo no sé para cuándo llegue, pero Él ya tiene la respuesta en camino. Porque Él es nuestro Dios y Él ha prometido ser fiel con nosotros. Él ha prometido de no abandonar ni de desamparar a todos nosotros. Si podemos creer esto,
podemos decir con el salmista, Jehová es mi ayudador, de quien temeré, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el Señor sí nos ayuda. Y ahora no falta que el diablo dice, pero sí ayuda a todos, pero a ti no. ¿No? ¿Cuántos sospechan que el diablo es un mentiroso? ¿No? Como dijo un buen puritano, no hay que creerle al diablo ni aun cuando dice la verdad. ¿Está bien? Satanás, no sé por qué lo hace, es mala gente, es por eso. Pero siempre nos quiere decir, pues Dios ama a todos menos a ti. Dios va a ser fiel con todos menos a ti. Dios se va a rajar contigo. Dios no te va a ayudar. Dios te va a abandonar. Tú no has sido fiel y tú no has hecho esto y tú no has hecho tal y boom, 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 boom. Todo para destruir nuestra confianza en Dios. ¿Sí o no? Ay, yo soy el pato feo y por eso no. ¿No? Satanás siempre lo hace. Pero en hacer esto contradice la palabra de Dios. Y yo creo hay momentos que tenemos que tomar el escudo de la fe y tenemos que apagar los dardos ardientes del enemigo, que son de acusación, que son de esto y son de tal. Porque si Satanás nos puede minar la confianza y decirnos, pues Dios se ayuda a los demás, pero a ti no, pues nos vamos a hundir, ¿sí o no? Y puedo decirles algo, su ayuda para con nosotros no viene a bases de nuestras buenas obras, no viene a bases de nuestra perfección, no viene a bases de que tú y yo seamos cristianos excelentes y perfectos. Todo lo que recibimos de Dios es de gracia, que es favor inmerecido. O en otras palabras, es un regalo de su amor para con nosotros. Ay, pues yo no creo que Dios a mí me va a ayudar, yo no soy digno. Eres un candidato entonces, porque si fueres digno, pues ya estarías fuera de la jugada. Porque al fin de cuentas, todo esto viene porque Dios es bueno. No se trata tanto de nuestra perfección y nuestra justicia y nuestra santidad. Y voy a decir, ni quisiera tanto de nuestra fe. Vienen estas cosas porque Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Y es un regalo que viene de su parte. Y al fin de cuentas, cuando nos acercamos a Dios, nuestra confianza no es quiénes somos nosotros. Nuestra confianza es quién es Él y cómo es Él. Porque confiamos no en nuestro carácter ni en nuestra perfección, sino que confiamos en su carácter y en su perfección, que es su amor perfecto, su gracia y su misericordia. Y lo que el Señor quiere hacer es, Él nos quiere ayudar porque nos ama, pero a la vez, si podemos confiar en Él, el corazón nuestro comienza a abrirse, a florecer. Y aún esto produce una mayor relación con Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? De volver a pegarnos a nosotros, a su corazón, para que al fin de cuentas podamos llegar a ser lo que Él desea que seamos. ¿Me estoy explicando bien? Puedo decirles algo, les va a parecer una herejía. Dios bien puede venir a rescatarte si tú crees o no. Hermano, tiene que ser por fe. Y si no creemos, pues no puede venir. Yo he visto esto. Dios muchas veces es fiel si yo creo o no. Lo que pasa es mi incredulidad me ciega para que yo no vea lo que Él está haciendo. Pero de todos modos, Él está haciendo algo. Y mi incredulidad no ha frenado la mano de Dios, sino mi incredulidad me ha cegado
a la mano de Dios, que ya está extendida. ¿Cuánto captan lo que estoy diciendo? Ay, Dios se rajó, Dios no me ayudó, ay, Dios esto. Pero nuestra incredulidad, yo creo muchas veces no frena su fidelidad, porque su fidelidad nace de su amor para con nosotros. Ahora no estoy diciendo que no es necesario que creamos, pero Satanás viene y dice, ay, si tuvieras más fe, pues ya te falta fe, pues ya Dios te desechó, cállate. ¿Entiendan? Porque siempre dice barbaridades el diablo. ¿Entiendan? Y más, pues uno dice, pero yo no tengo una fe súper como los predicadores y como fulano de tal. Y si tuviera yo una fe súper, tal vez Dios me contestará. Si tuviésemos fe, tamaño de una semilla de mostaza. Y una semilla de mostaza casi ni se ve, entiendan, por el tamaño tan chiquito. Y entonces no pienses que Dios no te va a ayudar si no tienes 10 kilos de fe. 100 gramos bastan, si no 10 gramos. Entiendan, porque al fin de cuentas Dios quiere ayudarnos porque nos ama. Quiere ayudarnos porque quiere revelar su gloria. Quiere ayudarnos porque nos quiere cambiar. ¿Sí o no? Y uno dice, pero Dios puede cambiar a mi mujer. Empezando contigo todo es posible. ¿Eh? No, hermano, no me digas eso. Pero Dios puede hacer muchísimas cosas. Entonces yo termino con esto, porque al fin de cuentas Jesús alimentó a la multitud, los 5,000, porque eran dignos de esto. Eran puros santos perfectos. Yo me imagino que había unos asesinos, unos ladrones y quién sabe cuántas otras cosas hay en la bola. Pero Jesús los alimentó a todos, porque no se basa en nuestra perfección. Si se basa en nuestra perfección, estamos perdidos. Pero se basa en su perfección. Y cuando digo su perfección, digo su amor perfecto, completo, hacia nosotros. Y la neta es esto, mis hermanos. Siempre vale más confiar en Dios que en nosotros. ¿Sí o no? Si mi confianza es Roberto, mi nombre se llama Titanic y me voy a hundir a alta mar. Pero si mi confianza es Dios, pues ya Él es un témpano de hielo que hunde al Titanic. Pero por ahí va Él, fuerte y poderoso. Y al fin de cuentas, Él es nuestro Dios. No importa el problema que tú tienes el día de hoy. El Señor no está sorprendido. El Señor ya tiene la respuesta en su mano. La respuesta ya viene hacia ti. Tienes que ser paciente en momentos, pero al fin de cuentas, Él está de tu lado y Él te va a ayudar. Aun si no eres digno, pero nadie es digno. Nadie. Dios sí, pero nosotros no. Entonces vamos a ponernos en pie. Es un alivio pensar que muchas cosas no dependen tanto de nosotros sino de Él. Yo creo, porque muchos andan con el peso del mundo sobre sus hombros, creyendo que ellos tienen que jugar el papel de Dios y luego se desploman debajo del peso de la carga. Pero al fin de cuentas el peso del mundo no está sobre mis hombros, está sobre los hombros de Dios. Y Él es aquel que se encarga. Padre, yo te doy las gracias en esta tarde por tu Hijo Jesús, pero también, Padre, me alegro en ti, me gozo en ti. Padre, todos nosotros tenemos nuestros problemas y dificultades. Muchas de estas cosas vienen por sorpresa. No sabemos qué hacer y somos capaces de desesperarnos en medio de estas situaciones, porque sentimos que estamos cayendo en un pozo bien profundo y bien oscuro
y no sabemos qué hacer o no podemos hacer nada. Pero Padre, yo te doy las gracias en esta tarde, que aunque viniesen situaciones así, como dice la Biblia, pero Jesús sabía qué hacer. Y yo te doy las gracias, Padre, que todo lo que nos viene, tú lo has visto desde antes de la fundación de la tierra. No te es sorpresa. Y Padre, desde antes de la fundación de la tierra, tú has decretado una respuesta. Una respuesta idónea, una respuesta que tú crees que es la indicada y la adecuada. Y Padre, vamos a confesar esto. Jehová es mi ayudador, ¿de quién temeré? ¿De qué temeré? Porque aunque tengamos problemas, tú eres el fiel y el verdadero, y tú vendrás a la ayuda nuestra, al alivio nuestro. Y Padre, te damos gracias en esta tarde, que esta ayuda que tú nos brindas y que tú nos darás, no depende de la justicia nuestra, no depende ni siquiera de la fidelidad nuestra, sino que depende de la justicia y la fidelidad tuya, porque no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Y yo te doy las gracias, Padre, por este favor inmerecido que tú derramas sobre nuestras vidas de día en día. Y Padre, lo haces no porque alguien te obliga, no porque alguien te lo exige. Lo haces porque nos amas. Y Padre, es un amor que no podemos entender porque decimos, pues ¿cómo es posible que Él a mí me ama? Pero Padre, es un amor inmerecido, tu gracia es inmerecida, y es por eso que tú vienes a ayudarnos en tu bondad y tu benignidad. Padre, ayúdanos por favor a esperar y confiar en la bondad y en la benignidad de nuestro Dios, en vez de confiar en nuestra propia habilidad. Ayúdanos que siempre que Dios sea nuestra esperanza y confianza. Y Padre, hay algunos que aquí están en este lugar, en esta tarde, que ya cayeron en un pozo, ya tienen el problema encima y están diciendo, ¿qué hago? Ayúdales a alzar sus ojos, porque si alzan sus ojos, verán que tú vienes hacia ellos, que tú vienes corriendo hacia ellos y tú traes el socorro, la ayuda y el alivio y el auxilio que ellos necesitan. Pon fe y confianza en sus corazones para que ellos puedan descansar en ti en vez de desesperarse en ti. Bendice a tu pueblo, Padre, y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga.